Y entonces, para hablar de memoria como tal. Bueno, en sentido general, la memoria puede dividirse en varios aspectos, pero lo primero que vamos a hacer va a ser conceptualizar dos aspectos que son para mí importantes. Uno es memoria y el otro es atención. Es decir, si atención es un proceso que está antes de la memoria. La atención es la que me permite a mí, cuando estoy atendiendo a algo en específico, es la que me permite a mí grabar, por decirlo de alguna manera, la información para después reproducirla, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tiene el individuo de concentrarse en algo, en una actividad. Por ejemplo, estoy concentrado ahora en esta actividad. Déjame reducir un poco el video, el tamaño del video, para que no nos afecte aquí. A ver, vamos a reducir. Entonces, aquí está la atención. ¿Eh? Entonces, la atención es la capacidad que tiene el individuo para concentrarse en estímulos relevantes. Yo quiero atender esta charla, yo quiero atender a la lectura y yo me tengo que concentrar. Y voy a ignorar todo aquello que no sea relevante, ¿no? ¿Por qué ponemos el concepto de atención? Porque muchos pacientes, muchas personas aquejan problemas de memoria y lo que están es teniendo un problema de atención porque están distraídos por algo, porque están preocupados por algo o porque tienen una afectación desde el punto de vista emocional, ya sea ansiedad, ya sea depresión, que los vuelve distractos. Y la memoria es la capacidad que tiene el cerebro de organizar, retener una información y esta información después recordarla o evocarla, ¿no? Es decir, yo retengo una información y yo la evoco. Si yo no atiendo adecuadamente, yo no puedo retener una información porque es como si me hubieran hablado y yo estuviera dormido, ¿no? Entonces, esas son cosas que son importantes. Lo otro que quería señalar es cómo se almacena esta información en nuestro cerebro. Esta es una figura que pongo con mucha frecuencia donde pone una neurona que se conecta con otras neuronas a través de algo que se llama, estas conexiones se llaman sinapsis. Y en realidad, aunque parezca así algo muy, digamos, muy superficial, es la conexión con nuevas neuronas, la formación de nuevas neuronas es en lugares específicos, con información específica, es la forma o la manera en que se conserva la memoria en nuestro cerebro. Por lo tanto, esta imagen, mandando un impulso nervioso para conectarse con otras neuronas, es la manera en la que conservamos la memoria en nuestro cerebro como tal. La formación de nuevas neuronas se llama sinaptogénesis. Parece algo raro, pero es así. Y la formación de nuevas neuronas se llama neurogénesis, es decir, nueva sinapsis, sinaptogénesis, nuevas neuronas, neurogénesis. Son dos procesos que ocurren muy ligados con el desarrollo, la maduración de nuestro cerebro y que tienen que ver con la formación, la acumulación, el almacenamiento de información que forma parte de nuestra memoria. Y entonces vamos a poner aquí de nuevo una imagen que establece cuáles son todos los procesos que ocurren en nuestro cerebro y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, de la sinaptogénesis y de la neurogénesis, que es aquí. Este proceso neurogénesis que ocurre desde el nacimiento y puede ocurrir después. Este proceso de sinaptogénesis, la formación de nuevos axones, todo eso en áreas que tienen que ver con la memoria es decir, es lo que la base neurobiológica, por decirlo de alguna manera, de manera muy sencilla, de la memoria como tal. Bueno, ¿cuántos tipos de memorias existen? Existen varios tipos de memoria. Y aquí vamos a tener en consideración dividirlos así para que lo entendamos todos los que somos médicos y los que no lo somos. Podemos tener una memoria a corto plazo y a largo plazo. Es decir, la de corto plazo es la que utilizo durante unos segundos para hacer alguna acción, pero que no es relevante el trabajo de todos los días. Es decir, escribir, firmar, organizar, dar papeles, atender clientes. Esa la utilizo durante unos segundos nada más. Pensemos que una persona
que atiende, por ejemplo, aquí en Claro, o en Movistar, o en Tigo, en algún lugar, es una persona de atención al cliente. Está atendiendo al cliente y le está preguntando cuál es su problema, ¿no? Es decir, si le preguntas cuál es el problema al cliente y el cliente te dice, es que tengo mala la conexión, bueno, mira, le voy a dar un número aquí. Esa pregunta ustedes se la pueden hacer dentro de unos segundos y dice, ¿qué problema tenía el cliente? Y dice, tenía mala conexión. Pero cuando pasan 2 días, esa memoria se desapareció porque es irrelevante. Pero esto es una memoria que se llama memoria de trabajo. Ya la memoria que tú almacenas, que la puedes utilizar, que es más a largo plazo, es esta memoria. Esta memoria que se llama la episódica, la semántica, la de procedimiento, que es una memoria ya que tiene un almacenamiento físico, que tiene una mayor durabilidad y está en otras áreas de nuestro cerebro, que es la memoria episódica, la de procedimiento y la memoria semántica. Vamos a ver dónde está la memoria en cada una de las partes de nuestro cerebro y qué influencia tiene, por ejemplo, la atención y por ejemplo, el estrés crónico en los trastornos de memoria. Bueno, miren, esta es la memoria, las áreas que tienen que ver con memoria episódica. Si tenemos el cerebro con una vista de lado, así, así está nuestro cerebro, podemos observar que áreas como esta, que es el hipocampo, y áreas como esta, que es la parte más cortical de nuestra corteza cerebral como tal, la parte más anterior, lo que es, tienen que ver con la memoria episódica, pero sobre todo el hipocampo. Estas áreas es para, sí, la memoria episódica como tal es la que nos puede ser útil para decir qué día es hoy, qué hora es, hacia dónde me dirijo, qué desayuné en la mañana, a qué hora me acosté anoche. Son en realidad episodios o experiencias personales que uno puede repetir. Esta es la memoria que está localizada aquí y se ve afectada con mucha frecuencia en múltiples enfermedades, pero la que más nos preocupa a nosotros muchas veces es la enfermedad de Alzheimer, lo que les preocupa mucho a los pacientes en sentido general. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir y cuáles son las causas de la memoria episódica? Es decir, qué día es hoy, hacia dónde me dirijo, qué desayuné, todo eso es memoria episódica. Bueno, cuando ocurre de forma aguda, es decir, yo estaba bien y hoy por la mañana no me acuerdo de nada. Si fue algo súbito, entonces nosotros pensamos en algo traumático o que tuvo, por ejemplo, una parada cardíaca, un anoxia hipóxico, o que tuvo una encefalopatía, una enfermedad cerebrovascular, o un fenómeno que no es infrecuente, que ocurre muchas veces con cifras elevadas de tensión arterial, que se llama amnesia global transitoria. Cuando es agudo, por ejemplo, que lleva 2 o 3 días o incluso 2 semanas, 3 semanas, que es lentamente, no es de manera súbita, entonces pensamos en las causas infecciosas, por ejemplo, las encefalitis o la encefalitis límbica o causas tóxicas o incluso a veces hasta los tumores pueden ser causas de alteraciones de memoria episódica subaguda. Y cuando es crónica, pensamos en las causas degenerativas. Las causas degenerativas, principalmente enfermedad de Alzheimer, otros tipos de demencia, pero de tipo degenerativa como tal. Bueno, ¿cuáles son los otros tipos de memoria? Aquí las vamos a señalar. Esto es una publicación de New England Journal of Medicine que es muy buena, que tiene alrededor de 20 años la publicación y todavía sigue vigente, de las áreas que tienen que ver con alteraciones de memoria. Es decir, ya vemos que la corteza prefrontal, esta partecita que está delante en nuestro cerebro, esto que está aquí, tiene que ver con la memoria de trabajo. Aquí está señalada, memoria de corto plazo. Las áreas que están en verde, que están dentro, los ganglios basales, área suplementaria motora y cerebelo, tienen que ver con la memoria de procedimiento. Y voy a hablar qué cosa es la memoria de procedimiento. Y las áreas temporales, laterales, inferolaterales, esta parte de aquí, este es el lóbulo temporal, la parte más lateral e inferior, tienen que ver con la memoria semántica. Entonces vamos a hablar de memoria semántica. La memoria semántica ya es un conocimiento que el individuo ha adquirido. No estamos hablando de tiempo, de orientación, hacia dónde vamos, qué hicimos hoy, sino estamos hablando de un conocimiento ya más sólido que adquirimos y que no depende del tiempo. Por ejemplo, quién es el presidente de un país, dónde están los países, qué cosa es América,
qué cosa es un perro, qué cosa es una vaca. Son conceptos de la vida que ya están bien sólidos en nuestro cerebro. Es decir, que pueden ocurrir también con hechos, que uno le diga algún hecho histórico digamos, de nuestro país o de nuestro continente, algo que sea relevante y que tiene mucho, es decir, que ver con conceptos bien establecidos del individuo. Y esto está aquí en la parte más inferolateral de nuestro cerebro. Hay pacientes que tienen mucha dificultad aquí. Puede ser provocado por infartos cerebrales pues, o lo que se conoce popularmente como los derrames, que son isquemias o enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Puede ser por tumores, pero también puede ser por enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Yo les voy a enseñar un paciente. Esto es un paciente real. Mire, estos son cortes tomográficos. Mire, este corte es un corte axial, este es un corte sagital y este es un corte coronal. Aquí estamos viendo la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la parte inferolateral del área temporal. Y este paciente tenía muchas dificultades para nombrar las cosas, para mencionar el significado por ejemplo, de objetos, de una engrapadora, de algo, y tenía muchas alteraciones de la memoria semántica como tal. Ustedes van a ver aquí, en diferentes cortes, cómo se ve muy disminuida el área. Mírenlo aquí, comparen esta área aquí, por ejemplo, lo negro es líquido cefalorraquídeo. Mientras más negro tenga, menos masa encefálica vas a tener. Aquí, por ejemplo, tiene bastante masa encefálica, tiene muy poco negro, por lo tanto tiene muy poco líquido cefalorraquídeo y entonces está bien manifiesta esta área de aquí. Voy a interrumpir esto porque tengo que responder una llamada de emergencia. Un momentito. Sí, aló, doctor. Ajá, ajá. Perfecto, perfecto. Claro. Perfecto, yo le voy a dar seguimiento. Lo único que voy a subir cuando termine aquí, subo a la UCI para ver en qué habitación va a estar y así ya le doy seguimiento. Perfecto, me alegro. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga usted un buen día. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, aquí vemos la comparación de esta área temporal derecha con el área temporal izquierda. Este paciente, ven las áreas negras aquí, cómo se ve muy manifiesto que hay una atrofia muy marcada del lado izquierdo, por lo tanto este paciente tenía una alteración severa de la memoria semántica, no podía nombrar las cosas, no podía decir el significado de lo que significaba un perro, que es una vaca, y daba un lenguaje que daba vueltas y vueltas para poder tratar de expresarse, pero no tenía una manera de expresarse adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, está muy bien en estas imágenes. Me gustó mucho estas imágenes, por eso se las comparto. Entonces, vamos a hablar de memoria de trabajo. Ya hablamos de memoria de trabajo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, la planificación, la ejecución, la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, piensen en una persona que está trabajando en atención al cliente en una empresa, que vienen clientes de forma constantemente. Él puede acordarse durante segundos, durante 1 o 2 minutos de lo que quería este cliente, pero se va este cliente y llega otro y es otro problema, otra situación. Y tiene que estar pensando, a no ser que la situación sea tan grave que lo ve involucrada en la persona, esté involucrada emocionalmente con esa situación y genere una preocupación extra adicional y entonces hace que tú grabes esta información durante más tiempo. Entonces, esta área de aquí, que es memoria de trabajo, tiene que ver mucho con la atención y se afecta muchísimo por el estrés. Es decir, cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, cuando estamos deprimidos, estamos en un lugar, nos están explicando algo y nosotros no somos capaces de entender ni lo que está diciendo ese individuo. Por lo tanto, esta memoria de trabajo requiere que la persona nos esté atendiendo. Por ejemplo, tenemos a un hijo delante de nosotros y está con un celular viendo TikTok y uno quiere conversar con él y él dice, sí, yo te escucho, yo te escucho. No, no te escucha. Si no suelta lo que está haciendo, si no tiene una atención
bien focalizada, dirigida a lo que yo estoy diciendo, lo más probable es que no entienda nada. Y si no entiende, no graba, no atraviesa la memoria de trabajo, no se solidifica esta memoria, no se va a recordar a los 10 minutos de qué lo mandaste a hacer. ¿De acuerdo? Así que esto es algo importante que tenemos que tener en consideración, la diferencia o la relación que existe entre una adecuada atención y la memoria como tal. Bueno, y la otra es la memoria de procedimiento. Esa memoria de procedimiento, cuando yo digo aquí no declarativa, no la puedes expresar. Si tú no tienes la capacidad para expresar la memoria, sino es una memoria automática. ¿Cuál es la memoria de procedimiento? Por ejemplo, conducir. Por ejemplo, bailar, practicar un deporte, caminar, hacer actos, por ejemplo, cocinar, hacer las cosas de la cocina, lavar traste. Son actos motores que uno los tiene coordinados, aprendido, pero los aprende muchas veces porque te los enseñan, pero otras por imitación, y llegan a incorporarse en la vida de un individuo de manera ya esquemática, y uno no le puede preguntar, o a veces sí le puede preguntar cómo lo hace, bueno, y tú lo puedes decir, pero es algo que ya está involuntariamente incorporado en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa con mucha frecuencia? Y lo vemos de forma constante. Personas que van a poner dentro del refrigerador una cafetera o un par de zapatos dentro del refrigerador, o ponen donde van los platos, ponen la caldera con el arroz, o ponen un par de zapatos o un pomo de agua donde van los platos. Entonces, de pronto vienen aquí a la consulta de neurología un poco alterados porque están muy desesperados porque están perdiendo la memoria, y no es así. Es que en realidad esta memoria de procedimiento, como tú haces actos involuntarios, tú no estás concientizando cada una de las acciones que estás haciendo. Y entonces, ¿qué sucede con la falta de concientización? Vas pensando, vas haciendo un acto involuntario, vas hacia la cocina pensando en otra cosa, tu atención, tu concentración estaba en otro lugar, y entonces eres capaz de poner el lapicero dentro del refrigerador porque eso fue lo que te dictó tu memoria, tu acto cognitivo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una gráfica que quería señalarle. Dentro del área del temporal, aquí, metidito aquí adentro, está lo que se llama hipocampo. Esta área que está aquí es la que está engrandecida aquí. Y aquí hay las neuronas que van a formarse nuevamente con el estímulo adecuado. Esta es una de las áreas que más se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Y este es el almacén de la memoria reciente como tal. Por lo tanto, uno de los primeros problemas que tiene la enfermedad de Alzheimer como tal es la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas en las áreas que tienen que ver con la memoria reciente. Y es una de las primeras cosas que pierden, es que 10 hoy, yo no sé si desayuné, si almorcé, es decir, estoy como que desorientada en el tiempo como tal. Entonces, para que tengamos una idea de pacientes normales o personas normales y pacientes con enfermedad de Alzheimer, podemos poner este pedacito aquí, que es lo mismo que está aquí en el hipocampo, este pedacito aquí, cómo está nutrido aquí. Cuando yo le doy un estímulo, se activa y se forman nuevas neuronas, y aquí en la enfermedad de Alzheimer, cuando yo le doy un estímulo, un aprendizaje, bueno, puede que se activen algunas neuronas, pero no se generan nuevas neuronas como tal. Entonces, vamos a hablar de un elemento importantísimo, que es el estrés crónico, y cómo el estrés crónico es capaz de producirnos trastornos de memoria. Mire, ¿qué cosa es el estrés crónico? Bueno, situaciones de inadaptación que uno pueda tener frente a situaciones emocionalmente intensas, sean justificables o no, pero que repercuten sobre nuestro organismo. ¿A través de qué? A través de dos sistemas. El primer sistema se llama sistema nervioso simpático. Dilata la pupila, saliveo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, movimientos peristálticos aumentados, incrementa la frecuencia de la orina. Hay una serie de situaciones que se generan por el aumento del simpático. Pero este aumento del simpático del sistema nervioso autónomo también lleva aquí, que se inicia en el hipotálamo, lleva
consigo el aumento o el incremento del cortisol. Y el cortisol nos provoca una reducción de la neurogénesis en el área temporal, es decir, a nivel del hipocampo. Es el cortisol el causante de que nosotros tengamos mala memoria en los pacientes o las personas que estén sometidas a estrés crónico, pero también el estrés crónico disminuye la atención y disminuye la memoria de trabajo. Es decir, el cortisol por un lado me aumenta digamos, me disminuye la cantidad de neuronas nuevas que se forman a nivel de mi hipocampo como tal, ¿no? Es decir, disminuye la neurogénesis en el hipocampo y eso me provoca disminución de la memoria. Y es el estrés crónico también me disminuye la memoria de trabajo, me disminuye la atención y esto me provoca entonces que yo capte menos de las situaciones que están sucediendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es lo que sucede, el estrés crónico y la memoria, me disminuye la atención, me afecta la memoria de trabajo, que es como que la entrada de la memoria como tal, me disminuye la neurogénesis del hipocampo y por último, para rematar, elevación del nivel de cortisol. Y el estrés como tal es un factor de riesgo a padecer enfermedad de Alzheimer. Es decir, que muchas veces los pacientes llegan y dicen, bueno, estoy estresado y tengo problemas de memoria. Uno lo revisa, no tiene nada, pero sigue el estrés y sigue el estrés y siguen pasando los años y de pronto se convierte en un factor de riesgo y de pronto se convierte en una enfermedad de Alzheimer como tal. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para hablar de memoria en el día de hoy. Memoria, atención, estrés crónico. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo fundamental aquí está en disminuir el estrés, hacer ejercicio, tratar de dormir bien. El sueño se comporta como, digamos que, una consolidación de la memoria y esos son factores muy importantes para mejorar nuestra memoria, es el sueño como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía. Voy a responder algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectarse, pero en este mes vamos a estar con vivos durante todo el mes, así que no nos vamos a perder de los vivos como tal.